Santo, muévase, Dios mío, abriendo el corazón, sanando, Dios mío, sanando las heridas, sanando, Dios mío amado, todo aquello que se ha levantado, Dios mío, contra la vida, contra el corazón, Dios mío, todo, Dios mío amado, obra de Satanás, la reprendemos en el nombre de Cristo, para que las almas, nuestras vidas, estén libertadas para recibir tu palabra en esta hora, que no haya contienda en nuestra vida, que no haya rencor en nuestra vida, que no haya, Dios mío, enojo en nuestra vida, sino que aquí estemos, Dios mío, como dice la Escritura, como enseñó el Maestro a sus discípulos, que tenían que amarse los unos a los otros, y ahí sí a conocer que verdaderamente estábamos en Dios. Por eso, Dios mío, que en este día florezca, Dios mío amado, el amor entre nosotros, Dios mío, el respeto, Dios mío, en ayudarnos mutuamente, Dios mío, si hay uno caído, que tengamos esa capacidad de entender, de esa capacidad de levantar al que está caído, al que falló, Señor, porque eso es lo que quiere de su iglesia, que nos restauremos uno a otro. Le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea glorificado el santo nombre de su Hijo aquí en este lugar. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Gloria al Señor. Siempre me ha pasado que cuando oro, como que me encuentro para otro lado después, orando. Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Hace mucha calor, me encontré yo, hermano. Sí. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Estoy posadito aquí. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Juan, que está también acá, ¿cierto? En la casa del Señor. Dios nos bendiga. Bueno, aquí la palabra del Señor, aquí dice el apóstol Pablo, hablando, ¿cierto?, en su defensa, porque ciertamente aquí los judíos buscaban a Pablo para quitarle la vida al apóstol Pablo. Gloria al Señor. ¿Cierto? Estaba aquí en esta situación, pasando esta lucha, querido hermano, porque venían los mensajes, ¿cierto?, al apóstol Pablo, que a él lo iban a liquidarlo, lo iban a matar. Me imagino cómo se sentía el apóstol Pablo, porque un mensaje que te llegue así de repente, te voy a quitar la vida, ¿cómo se sentirá uno? Y te digan, te voy a buscar para matarte. ¿Pero por qué causa? Si yo no estoy haciendo nada, ¿cierto? Solamente el apóstol Pablo decía que él no decía nada contra la ley ni contra los profetas, sino que él decía palabras con cordura, con verdad, porque él hablaba de Cristo, porque él entendió un día cuando iba locamente, ¿cierto?, persiguiendo, destruyendo a los cristianos, a los hijos de Dios. Allí dice la Escritura en Hechos capítulo 9, de ahí en adelante sale la conversión de Pablo, que iba por el camino siguiendo a los cristianos, y de repente en ese camino apareció el verdadero Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí se resplandeció la gloria de Cristo. Y allí el apóstol Pablo cayó, ¿cierto? Y allí quedó ciego. Alabado sea el nombre del Señor. Él pensaba que él iba siguiendo, ¿cierto?, a unos cristianos débiles que estaban solos, porque él no creía en Cristo, que había resucitado entre los muertos. Y por esta razón ahora, ¿cierto?, lo perseguían. Todos aquellos que conocían al apóstol Pablo, hoy en día se hicieron los enemigos de él. Por amor a Cristo. Porque entendió, porque Dios le reveló que Cristo murió por vuestros pecados, como dice también allí ¿cierto?, en Corintios capítulo 15, a los corintios le habla tocantemente que Cristo por intermedio de la Escritura murió por nuestros pecados, y conforme a la Escritura Él fue resucitado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Él no predicaba a un Cristo derrotado. Amén. Porque Él, Cristo, se le apareció en el camino. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros se nos apareció Cristo en el camino? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿Cuántos pueden amar a Cristo?
Cristo en esta noche? ¿Cuántos pueden estar sufriendo y entender que ahora sufrimos por una causa correcta? Sí, amén. Antes sufríamos por una causa y bien merecida la teníamos porque estábamos en el pecado y las cosas que cometíamos en el pecado justamente hablaban mal de nosotros. Mira esto lo que hace. Mira esto lo que cometió esta persona. Y a nuestros padres decían, mira cómo son tus hijos. Ay, Señor, gloria. Y hablaban con razón de nosotros las cosas malas que hacíamos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero gloria al Señor que Cristo salió a nuestro camino cuando íbamos, cierto, locamente haciendo en esta vida. Dios nos ayude. Porque el apóstol Pablo aquí le dice al rey Agripa, cierto, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él no fue rebelde a la visión. Porque él también podía haber dicho, se me apareció solamente y me quedo callado. Me escondo y no sufro. La palabra de Dios dice que él iba con hombres allí cuando iba por el camino. Y estos hombres todos cayeron a tierra, pero solamente el apóstol Pablo vio esa visión celestial. Solamente el apóstol Pablo escuchó la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz potente que solamente el apóstol Pablo pudo entender. Los demás no entendieron, pero todos cayeron a tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, hermanos. Y el apóstol Pablo, temblando y temeroso, le dice al Señor, ¿qué quieres que haga yo, Señor? El Señor Jesucristo le dice, levántate y ponte en pie, porque eso es lo que siempre hace Cristo cuando se manifiesta una persona. Cuando cae a tierra le dice, levántate. Sí, amén, amén. Y ponte en pie. Porque para eso apareció Cristo en nuestras vidas. Para que nosotros nos pongamos en pie y hagamos las cosas correctamente hoy en día. El apóstol Pablo fue el hombre que amó a Cristo. No se ve a otra persona amando tanto a Cristo, porque la Biblia me habla, en delante estaba leyendo la vida del apóstol Pedro. Él, cierto, era un perseguidor, un amante de Cristo, y él iba por donde iba el Señor. Él sanaba a los enfermos. Pedro entendió y ponía las manos a los enfermos porque andaba con el Maestro. Allí se glorificaba, él dio los milagros y todas aquellas cosas. Sí, amén. Pero el apóstol Pedro y todos los discípulos, dice la Escritura, que cuando Cristo lo fue de cierto apresado, cuando lo llevaron al matadero, ninguno quedó con Jesucristo. Aleluya. Todos se fueron porque la Escritura tenía que ser así. Porque la palabra de Dios dice que cuando salen al encuentro, ¿cierto? Cuando Judas lo entrega al Maestro, alabado sea el nombre del Señor, Él le dice que a ellos no, aquí estoy yo, dijo Cristo, pero a ellos no los toquen. Y porque tenía que cumplirse la Escritura, porque las ovejas fueron esparcidas, porque el pastor tenía que ser herido y no herido, sino que muerto por vuestras transgresiones, como dice Isaías, cierto, que el cordero fue, cierto, el matadero y no abrió su boca. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y nosotros, por aquellas cuyas heridas nosotros fuimos sanados. Porque así el amor de Cristo. Él sacó a Pedro y a los discípulos de sus labores, de la pesca, y los comisió para llevar el Evangelio de Cristo. Amén. Él no los dejó solo nunca. Sí, amén. Él murió por sus amigos. Bendito Dios, aleluya. Porque Él sí que es un buen amigo. Él murió por sus amigos. Después de la muerte y resurrección, Él salió a buscar a sus amigos. Pedro y los discípulos se habían ido todos a pescar. Habían dejado la obra que Cristo le había mandado. Ellos, cierto, por el miedo, porque lo buscaban, cierto, para matarlos también. Y ellos se fueron. Se fueron, abandonaron la obra. Un día ellos predicaron con poder, con gloria.
Un día vieron a su maestro predicar, pero al tiempo después le dejaron. Lo abandonaron a su amigo. ¿Sabe por qué, queridos hermanos? Porque a veces nosotros, cuando está el maestro a nuestro lado, nosotros los ponemos aniñados, como decimos nosotros. Pero cuando viene la persecución, el problema, la soledad, cuando ya los discípulos no vieron a su maestro allí obrando con ellos, murió su maestro, fue sepultado, como dice la Escritura. Y ellos tuvieron miedo y su corazón, cierto, allí se puso triste. Ellos fueron allí, cierto, en soledad. Pero ellos no entendían la Escritura. Jesús le habla a ellos tocantemente que él tenía que morir, pero al tercer día él iba a resucitar. Ellos le habló muchas veces. Sí, amén. ¿Cierto? En Juan capítulo 15 allí, Jesús cuando ya iba a morir le dice que Él es la vid verdadera. Sí, Y amén. mi Padre es el labrador. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son los pámpanos. Ustedes son los pámpanos, ustedes llevarán el fruto. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Le dice, yo tengo que irme, pero yo no los dejaré huérfanos, le enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces le habló a los discípulos, pero ellos, queridos hermanos, cuando vieron el problema, Pedro cuando se acercó allí esa noche y allí le abrió la portera, ¿cierto? Y hicieron una fogata y allí en medio de esa fogata se enciende esa luz. Aleluya. Esa luz que te ve cuando estás en escondido. Amén. Esa luz que ve tu rostro, porque no lo podemos esconder del Señor. Amén. Allí le dijeron, tú fuiste el que le cortaste la oreja. Bendito sea el nombre del Señor cuando sacaste la espada para defender a tu maestro. Tú eras el que estaba allí. Pedro negó. Dijo, yo no estaba allí. Alabado sea su nombre. Con esa capacidad de negar a su maestro. Negar es una palabra, querido amigo, de decir, yo no le conozco, yo niego a Cristo. Yo no lo he visto, jamás he andado con Él, jamás comí con Él, jamás tomé once con Él, jamás Él me lavó los pies, jamás Él me lavó la cabeza. Aleluya. Alabado sea su nombre. Pero eran hombres cobardes, hermano, hombres que todavía no venía algo especial a su vida, hombres que estaban allí en la carne. Porque la obra de la carne hace que estas cosas sucedan dentro de nuestra vida. Sí, tiene que haber algo, un ser especial dentro de nosotros. Alguien del cielo, alguien valiente que esté dentro de nuestro corazón para poder vencer, hermano, la muerte y las tempestades que se levanten en nuestra vida. Dios nos bendiga. Y esto no solamente es para los hombres. Esto es también para las mujeres. Alabado sea el nombre del Señor, porque la mujer y el hombre tiene que afirmarse en su maestro. Amén. Jesús dice, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Nada, hermano. Nada. Aunque usted diga, a mí me está yendo bien, sí, pero estáis fuera del cuerpo de Cristo, nada estáis haciendo bien. Aleluya. Sí, Porque Él amén. quiere que nosotros estemos injertados allí en la vid verdadera. Amén. Dios nos bendiga. Pedro, cierto, le niega 3 veces al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Dios nos guarde. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nosotros, cierto, llegamos al Evangelio y pensamos que las cosas no, porque llegamos con una aflicción y pensamos que aquí se nos va a ir todos los problemas, aquí se nos van a ir todas las enfermedades y todas esas cosas. Pero la fe, hermano querido, no solamente tenemos que tenerla en ese problema, sino que nuestra fe tiene que ir más allá. Hermano, a lo mejor vamos a ir con muchas enfermedades en este camino, pero eso no significa que nosotros no le vamos a trabajar al Señor. Eso no significa que nosotros vamos a dar un poco más para el Señor, porque Él lo dio todo por nosotros.
El apóstol Pedro fue perdonado por Cristo. Gloria a Dios. Y no solamente el apóstol Pedro, sino que todos los discípulos fueron restaurados. Amén. Después de la muerte de Cristo, el Señor los empezó a buscar. Amén. Y allí estaban, ¿cierto?, en la barca, allí estaban todos, los discípulos estaban allí. Cuando vieron Juan, me parece mucho que vio ¿cierto?, allí en la orilla de la playa, una fogata y un pez allí que tenía el Señor. Y el Señor los llamó porque ellos andaban para adentro. Sí, amén. Cuando el Señor les dice que ellos tenían que haber dejado sus labores. Sí, amén. Que ellos fueron llamados para estar afuera, no allá adentro en el mar. Amén. Ellos tenían que estar predicando allí por medio de la fe, la resurrección de Cristo. Ellos tenían que haber estado diciéndole a la gente, el Maestro va a resucitar, esperémosle. Aleluya. Gloria. Pero ellos estaban escondidos. Santo Dios. Sí, Dios santo. nos ayude. Aleluya. Gloria, Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sí, amén. Bueno, cuando ellos reciben el poder en el Pentecostés, allí, ¿cierto? Después, ya que se aparece Cristo, ¿cierto? En el libro de los Hechos, capítulo 1, allí habla tocantemente que el Señor se apareció a sus discípulos y les habló palabras por 40 días. Alabado sea su nombre. Y él le dice que Juan ciertamente bautizó en agua, pero ellos serían bautizados ahora en el fuego, en el Espíritu Santo. Ellos iban a recibir un poder que ellos ya no iban a ser los mismos. amén. Ese poder que ya lo iba a cambiar, ya no iban a ser los mismos. Los cobardes, los que se acobardaban, ahora iban a ser transformados. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor le dice que tenían que esperar allí la promesa del Padre, el Espíritu de verdad. Y allí Pedro y los discípulos se juntaron todos, y así como 100 personas más, que allí empezaron a orar en comunión, en amor como hermanos. Dejaron las cosas que pasaron atrás, porque todas las cosas viejas hay que dejarlas atrás, y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Cuando Cristo aparece en nuestra vida, hermano, Ya. cambia nuestra actitud. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, Padre. Cuando el Señor nos perdona de algo, Amén. nosotros volvemos a amarle más, Señor. Sí, Me amén. imagino ese amor que le tenía Pedro después al Aleluya. Señor, Amén. cuando fue transformado. Aleluya. Cuando ya ahora no caminaba por vista. Ahora Pedro y los discípulos caminaban por medio de la fe. Por medio de la fe, ellos se movían por la fe. Ellos sabían que su maestro iba delante de ellos, Aleluya. haciendo los milagros, así transformando corazones. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios de paz nos bendiga. Bendito es su nombre. Dios de paz nos bendiga, hermano, y podamos entender el mensaje del Señor. Amén. Gloria. Sí, Señor. Podamos, cierto, obedecer Amén. al llamado de Cristo. Sí, amén. El apóstol Pablo aquí nos dice, yo no fui rebelde a la visión. Amén. Y estaba hablando con un mundano allí, Bendito Dios. Aleluya. con una persona que no amaba al Señor. Bendito Dios. Le estaba predicando, yo no fui rebelde. Aleluya. Yo no fui rebelde, yo no me arranqué. Yo por amor al Señor estoy siendo perseguido. Están levantándose contra mí. Gloria a Dios. Pero yo no soy rebelde a esta visión. Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El apóstol Pablo habla aquí, ¿cierto? La conversión de él también. Hermano, una de las cosas que el apóstol Pablo menciona como 3 veces en la conversión es el llamado que tuvo él. Porque la palabra del Señor dice allí mismo en el versículo 14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lenguas hebreas, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Dura cosa te da contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito Dios. El apóstol Pablo, cierto, allí iba siguiendo, él pensaba que iba siguiendo solamente a los discípulos. La Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y el que destruyera el cuerpo
de Cristo va a tener que vérsela con el Señor un día. Aleluya. Santo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, pero Dios a nosotros no nos llamó para andar peleando entre nosotros, o peleando con las almas. El Señor nos llama a nosotros, nos transforma, es para llevar su mensaje a otros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Para qué fue transformado usted? ¿Para qué fui transformado yo? Para llevar el mensaje a otro. El Señor unió a su iglesia, la santificó, la limpió, le sacó todas esas malas mañas que teníamos y nos unió como un pueblo. Amén. Allí, cierto, depositó su espíritu en nosotros. Ese espíritu que nos hace comprendernos uno a otro. Ese espíritu que nos hace amar al otro, al débil, al que está caído. El Señor nos enseña a levantar al que está caído. Amén. 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 Sí, ¿verdad? Sí, amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque es el verdadero evangelio, hermano. No hay otro, no hay uno a mi manera. No hay otro a la manera de ustedes. Es uno solo. Si el Señor dice a su pueblo, a sus discípulos del Señor, ustedes tienen que amarse porque lo que más enseñó a la iglesia es que se amaran. Sí, Amén. Dios. ¿Y cuál es el amor? Aleluya. Bendito Dios. El amor, hermano, nace no de la carne. El amor nace de alguien que tiene amor. Amén. Y ese fruto lo da el Espíritu de Dios. Amén. Él es amor, gozo, paz, cierto, benignidad, bondad. Esos son los frutos del Espíritu. Amén. Sí, amén. Y si nosotros los deseos de la carne son muchos también. Aleluya. Son muchos, hermanos, que también, cierto, están allí batallando contra nosotros. Acuérdese, hermano, que nosotros no éramos de Cristo. Acuérdese que la iglesia no era de Cristo, pero fue restaurada, fue limpiada con esa sangre preciosa, esa sangre que apartó el pecado de nuestros cuerpos. Amén. Esa sangre que separó el pecado y lo borró de nuestras vidas. Sí, gloria a Entonces Dios. tenemos que andar en esa vida nueva, en una vida de paz, en una vida de comunión los unos a los otros y obedecer la Escritura. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Amén. El apóstol Pablo dice, yo era un perseguidor. Amén. Yo me gozaba cuando estaban apiedrando a Esteban, cuando lo mataron allí. Yo di mi voto, yo estaba allí y recogía las ropas de todos ellos. Ay, Señor. Aleluya. Pero que después del apóstol Pablo, ¿qué dice? Que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder y potencia de lo alto. Sí, amén. Él ya no era un perseguidor, sino que era alguien que defendía a la iglesia, a los hermanos. Él se preocupaba de los hermanos. Cuando se venían los maestros falsos, él se ponía en pie y empezaba a refutar contra las acechanzas del diablo, Aleluya, amén. Gloria. no contra los hermanos y las almas. Gloria. Porque él fue llamado para los gentiles, para los que no tenían y no tenían a Dios. Él ahora les predicaba a Cristo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, usted y yo. No andar peleando entre nosotros, no andar en división entre nosotros o andar peleando con el mundo. Cristo nos llamó para llevar la luz a ellos, porque ellos están en tinieblas y están en el lazo del diablo. A ellos hay que ir a buscarlo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Bendito Dios que vive por siempre. Gloria, aleluya. Pero ¿cómo podemos llegar a amarnos, hermano Ricardo? Si los problemas se levantan, Tengo se problemas. levantan y no podemos solucionarnos como... ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros deberíamos ser los más sinceros como cristianos. Amén. Cualquier cosa deberíamos de sentarlo en la mesa y solucionar porque tenemos el espíritu de sabiduría. No estamos en esclavitud. Amén. ¿Qué impide de hablar? Hermano, sabe que me equivoqué con Aleluya. usted. Gloria. Sabe que yo cometí el error. Ay, O Señor. por último echarse la culpa a uno, no importa que el otro haya cometido el error con uno, pero lo importante es estar en paz con todos. Amén. Gloria. Lo importante es estar hasta en paz con el que es más difícil, pero el más difícil también tiene esa oportunidad de entrar al reino de los cielos. Aleluya, hasta el más malo de mi familia. Yo quiero que mis hermanos entren al reino del Señor.
aunque me digan lo que me digan, pero yo los abrazo y le digo que algún día ellos también, si el Señor quiere, ellos van a servirle al Señor. Pero no le puedo cerrar mi corazón, aunque sean fome. Sí, pues hermano, porque son almas que están allí en cautiverio. Dios nos ayude. Tenemos que entender para qué fuimos llamados. Dios nos ayude. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, le dice el Señor, y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abras, ¿qué le dice? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia ante los santificados. Miren para qué fue llamado el apóstol Pablo. No fue llamado para andar persiguiendo a los cristianos. Él fue transformado para ir edificando ahora. Todo lo que él destruyó ahora tenía que edificar. Y ahora él tenía que sufrir también. Si algún día usted hizo lo malo, ahora va a tener que aguantársela. No porque crea que usted es cristiano y se le van a pasar todas por alto. Si usted un día debía, ahora tiene que ir a pagarse al cristiano. ¿Cuántos decimos amén? Si quedó debiendo, tiene que ir allí. No, Cristo me transformó. Vengo, tome. Aquí están las 30 lucas que le debo. ¿Cuántos decimos amén? Porque algunos dicen, no, que Dios me perdonó, que te van a pagar allá lo que le di. Y Dios te bendijo con toda la gloria y con todo el poder. Entonces tenemos que ser así. Dios nos ayude. Dios nos guarde, hermano. Y estas cosas, hermano, ¿sabe? Tenemos que predicarlas. Porque a veces queremos entrar al reino de los cielos y estamos más atados aquí en la tierra. Tenemos problemas. Y no nos podemos ni mirar. No nos podemos ni abrazar. Pero vamos subiendo. Vamos escalando peldaños. Pero Dios quiere algo en nosotros. Quiere cambiarnos nuestro ser. El apóstol Pablo no tenía ningún problema en decir que él era antes, porque él vio el poder de Dios que transformó su vida. Él la vio, y él testifica, dice, yo iba allí con poderes de los ciertos de aquí, de los sacerdotes, y para arrastrar a los discípulos, encerrarlos, encarcelarlos, yo iba con esos poderes. Pero allí apareció Cristo y transformó mi vida. Me imagino cuando llegaron todos los días con el apóstol Pablo, cuando llegaron, ¿sabe qué? A donde los escribas allí, donde los sacerdotes que eran enviados, los fariseos, cuando seguramente aparecieron, bueno, y el apóstol Pablo, ¿a dónde quedó? Seguramente aquella tropa le dijo, ¿sabe que íbamos por el camino? Y de repente el apóstol Pablo escuchó una voz, porque nosotros no vimos nada. Porque Dios se fijó en usted. Dios se fijó en usted, en usted y los demás. Y nuestras familias no tenían ni idea. Y Él nos llamó, nos marcó a nosotros para llevar ese evangelio. Entonces ellos seguramente llegaron allí. ¿Sabe que el apóstol Pablo íbamos por el camino y de repente se nos desmayó? De repente se quedó ciego y tuvimos que meterlo allí a Damasco. Y allí lo dejamos. Y allí Dios mandó a alguien, porque siempre Dios cuando te llama te instruirá bien. Siempre mandará a alguien a abrir los ojos. Porque Pablo quedó ciego allí. Y allí Ananías, cierto hombre piadoso de Dios que estaba en esa ciudad, el Señor lo envió y él, Ananías, dice, yo no voy a ir para allá. Este era un perseguidor, ¿cómo voy a ir para allá? Y este nos mataron a los hermanos, ¿cómo voy a ir para allá a ponerle las manos, Señor? Porque así somos nosotros. Porque así el hombre, así es la mujer, no entienden razón. Dios le está
está mostrando que nos salvó por gracia, pero cerramos el corazón a los demás que quieren llegar al conocimiento pleno de la salvación. No, es que tú eres así, es que tenés que cambiar. Dios, ¿cuántas veces nos ha dado la oportunidad a nosotros para cambiar? ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de nosotros para poder nosotros avanzar en este camino? Pero se nos olvida que un día estuvimos allá, se nos olvida que un día estuvimos allí, ¿cierto? Botados, ciegos, y que solamente la misericordia del Señor nos levantó. Y por su misericordia podemos estar aquí. Y por su misericordia podemos estar hablando de sus maravillas. Y por su misericordia nosotros tenemos que entender que tenemos que ayudarnos mutuamente en el amor de Cristo. Entendernos, ayudarnos. Amén. Porque hermano, es difícil cuando llegan los problemas y quedáis solo. Sí, amén. Sí, Es amén. terrible eso, hermano, cuando todos los apóstoles se van de tu lado. Aleluya. Es terrible eso. Es terrible eso. Cuando querís que te ayuden, que te digan, Cristo vive, levántate. Porque tú eres un siervo del Señor. Ya no te van a decir esas palabras. Te van a calumniar. Y si es posible, te van a querer ver abajo. Pero sabe, para la gloria del Señor, todas esas cosas que vivimos es para que nosotros nos levantemos. Es para Dios nos permite, para ver para dónde vamos a arrancar, para dónde nos vamos a ir, en quién tenemos puesta nuestra mirada. Por eso que a veces se levanta las tormentas, se levanta la familia contra nuestras vidas, nuestros hermanos se levantan con nuestras vidas. Eso es porque Dios está viendo quién somos nosotros. Por eso le pasó a Pedro, cuando la familia se levantó, Israel se levantó contra ellos, los seguían para matarlo. ¿Acaso ellos después entendieron? El apóstol Pedro ya no tenía la espada. Entendió que él fue transformado. Que Cristo no maldijo a nadie cuando estuvo allí. El Señor tenía ese poder para haber destruido a todos aquellos alguaciles que fueron ese día. Porque él dice, ¿a quién buscáis? Le dice. Yo soy a quien buscáis. Ellos cayeron a tierra. Su palabra tenía para haber destruido a Israel. Su palabra dice que el ángel del Señor, cuando estaban peleando, ¿cierto? Los ángeles derribaban multitud de gente. Imagínese el Hijo de Dios con una sola palabra. Si la higuera le dijo, tú te vas a secar. Y el otro día, ¿qué pasó aquí? Si está seca la higuera. ¿Sabe que Él tiene el poder para dar y para quitar la vida? Tenemos un Dios grande. Ese Dios grande que nos enseña también que tenemos que ser un solo pueblo. Uno solo. Queremos ver gloria de Dios. Pero en la iglesia, lamentablemente, hay tantas cosas, hermanos. Y no solamente no estoy hablando del ministerio, porque el ministerio todos los amamos. Porque es la palabra de verdad. Hermano, siempre van a haber dificultades. Pero el Señor nos mete allí. ¿Sabe para qué? Para que realmente nos amemos. Aleluya. ¿Cómo vamos a amar a alguien que nos hace daño? ¿Cierto? Si no pasamos el problema, ¿cómo vamos a entender esos procesos? Si estamos de abrazo y nunca pasamos nada, no, tiene que haber algo también para que Dios nos enseñe para ver realmente si nos amamos. Sí, amén. Dios nos ayude. Amén. Aleluya, gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Dios nos ayude. Amén. ¿Cierto? El Señor restaura los corazones. Lo que tenemos que entender como iglesia, hermano, que Dios es muy compasivo con nosotros. Pedro, ¿cierto? Pedro tenía y los discípulos podían, el Señor haber escogido a otro. Si había tanto en Israel, maestro, escriba, estudioso en la palabra. Amén. Pero el Señor quiso recoger a Pedro allí. Amén. Cristo veía a Pedro todos los días seguramente.
Solamente Pedro lo veía, el Señor, su mirada eran en Pedro, eran los discípulos cuando ellos iban a trabajar en la pesca. Ellos eran hombres esforzados, hombres que estaban allí, cierto, en su trabajo. Seguramente les gustaba al Señor cuando Pedro tiraba la red y cuando no sacaba ningún pez. Hombres que no le iba bien, personas que no eran unas personas curiosas, eran del vulgo, dice la Escritura. Eran hombres que estaban allí, que necesitaban a alguien que los guiara. Por eso apareció el maestro, por eso apareció el pastor allí, el pastor y obispo de vuestras almas. Él lo llamó, Él lo atrajo, Él los llevó allí a la vida verdadera. Él los llevó al yugo. Sí, Señor. Aleluya. Para bendecirlo con ese motivo. Para darle algo muy especial que era enviado del cielo, hermano, que iba a transformar sus vidas. Que es el Espíritu Santo, ellos ya no fueron las mismas personas. Aleluya. Vemos allí a Pedro, cierto, enfrentándose ahora después de la transformación en el Pentecostés. Vemos a un Pedro decidido, a un Pedro que no tenía miedo, se enfrentaba. Sí, amén. Lo encarcelaban y él estaba allí sumiso a la voluntad del Señor. Él no temía la muerte ahora. Jesús le dice a Pedro, antes Pedrito ibas para donde querías, hacías lo que querías, te vestías como querías, pero ahora otro te guiará, otro te ceñirá y te va a llevar a donde tú no querías ir. Eso dando a entender que Pedro iba a morir obedeciendo a Cristo. Eso es lo importante, querida iglesia, que nosotros muramos, pero con una causa correcta, hermano. Amén. Sirviéndole a Cristo con amor, con pasión. Aleluya, Bendito Dios. Dios te está haciendo el llamado, hermano. Bendito sea Dios. Dios está haciendo el llamado a la iglesia. Sí, amén. Que nos volvamos otra vez, Así es. que nos volvamos a Cristo, a la vida verdadera, hermano, porque allí, de allí donde sale todo, toda la bendición para la iglesia, para que la iglesia dé fruto, tenemos que estar en Cristo. Tenemos que estar allí. No tenemos que salirnos de allí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie, hermano, nadie puede conseguir algo si primeramente no está allí humillado a los pies de Cristo, transformado por Él. La vida verdadera da, hermano, la capacidad de que nos amemos. Porque si estamos allí en ese verdadero, nos amamos verdaderamente. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y es una pincelada nomás, ahora vamos a ir al mensaje. Aleluya. Hermano, Dios es misericordioso. Él restaura nuestra Bendito vida. Dios santo. Sí, Sí, amén. a veces caímos a lo más bajo Dios, aleluya. y Dios nos levanta de allí. Y sabe, y nos levanta no para que seamos altivos, Bendito Dios. nos levanta para que entendamos al débil, al que Amén. le cuesta, por hermano, si no todos son fuertes, hay unos débiles, Amén. otros hay que levantarlo, hay que animarlo, hay que seguir ayudándole. Hermano mío, me gustaría de un día verme por ahí, usted que pasa por el lado mío y ni siquiera me ve, ya así, diciéndolo así, si me ve mal, me ve caído, me ve fuera de la gracia, usted, no me gustaría que usted pasara así, de largo y decir así, no, es que no lo conozco, sería algo fome. Dios nos ayude. Dios nos guarde, hermano. Por eso que nosotros, hermano, cuando somos transformados, empezamos a amarnos lo uno al otro, empezamos a respetarlo, porque el apóstol Pablo dice en su palabra aquí, hermano, que dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe Aleluya. en mí perdón de pecados, herencia de los santificados. Hermano, él entendía que esta cosa no era carnal,
Esto no era una batalla carnal. Esto ahora era de quitarle las almas a Satanás, a los que estaban allí, ¿cierto? En tinieblas. Tenía que resplandecer la luz de Cristo en tu vida. Para eso fue llamado el apóstol Pablo, para eso fue llamado, hermano. Nosotros tenemos que tener esa claridad. ¿Para qué fue llamado? ¿Para qué fue llamado? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco. Allí el apóstol Pablo, ¿cierto? En Damasco, allí se empezó a predicar él. Allí se empezó a mover y muchos no querían estar con el apóstol Pablo, porque muchos decían, no, aquí es que persigue la iglesia. Otros no creían, otros creían, pero él más todavía se esforzaba y predicaba a Cristo y a este crucificado. Pero cuando vieron al apóstol Pablo que andaba allí, ¿cierto?, en el temor de Dios, amando a Cristo, muchos le creyeron, muchos glorificaban a Dios por él, porque allí Pablo empezó a predicar con poder. Allí Pablo sanaba a los enfermos, mucha gente venía al conocimiento de Cristo. Los que estaban en la idolatría dejaban la idolatría y empezaban a adorar al Dios vivo. Y allí se ve que era un hombre de Dios, porque él predicaba y había un poder. Las almas se convertían al Evangelio. Hoy en día, querido amigo, nosotros y hermanos tenemos que volvernos de nuevo al camino verdadero. Amén. Tenemos que volvernos a Cristo para que haya ese fruto dentro de nosotros. Dios santo. El Espíritu Santo que convence de pecado. Amén. Tiene que haber alguien que convenza a las personas dentro de nosotros. Y a los gentiles que se arrepintiesen, que convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una persona, hermano, que realmente cambió. Una persona que no era de doblez de ánimo, no era cristiano Pablo en la iglesia y Pablo afuera no era cristiano. El apóstol Pablo sí tuvo una conversión poderosa de parte del Señor. Por eso él dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Obras dignas, porque una persona, hermano, que llega al Evangelio, tiene que haber un cambio total en él. Si robaba, ya no roba más. Si mentía, ya no miente más. Si engañaba, ya no engaña más. Y esa persona puede predicar el Evangelio con una libertad. Porque él dice, sí, pues Dios me cambió mi vida. Porque yo antes era otra persona. Pero Cristo transformó mi corazón. Y por eso ahora Pablo decía que tenían que haber obras dignas de arrepentimiento. Juan el Bautista habla mucho, cierto, en el principio cuando predica Juan el Bautista diciendo arrepentido y convertido. Amén. Para que, cierto, cuando Juan el Bautista anunciaba a Cristo allí que tenían que ellos arrepentirse porque tenían que ser obras dignas de arrepentimiento, porque tras él venía uno cuyo calzado él no era digno de desatarlo. Él decía, yo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Pero ¿cómo tenían que estar las almas? Juan el Bautista enseñó allí que las almas que estaban en pecado no tenían que pecar más. Tenían que limpiarse porque venía alguien atrás de él. Alguien que venía a transformar los corazones. El Señor venía a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Cuando se manifieste el Señor en nuestras vidas y cuando recibamos poderes, porque tiene que haber algo dentro de nosotros que ha cambiado. O si no, siempre vamos a andar dando el bote, hermano. Siempre vamos a andar dando la hora. Si no hay algo, un convertimiento en nuestra vida, si no hay algo que nos mueve verdaderamente dentro de nuestro corazón, entonces siempre vamos a andar dando el paso. Dios nos ayude. Por eso el apóstol Pablo, hermano, predicaba a Cristo, porque él sabía que él hacía obra extraordinaria. Él ya dejó de hacer estas cosas pasadas. Él dejó de andar, ¿cierto?,
muerto haciendo el daño, sino que ahora era un edificador, uno que edificaba el cuerpo de Cristo. Aleluya. Dios nos ayude, Gracias, Padre. Dios nos bendiga. Amén. Solamente Cristo puede hacer esta obra maravillosa. De Dios. Solamente Cristo puede transformar un corazón. Solamente Cristo da la oportunidad que está caído. Solamente Cristo te puede levantar, querido hermano. Pero tú tienes que poner la mirada en Cristo. Dejar de poner la mirada en las cosas de esta tierra. Dejar de mirar las cosas que te han pasado. Esas cosas te hacen daño. Esas cosas no te dejan crecer. Porque a veces nos afanamos que me hicieron esto, que me hicieron esto otro. Y dejamos de buscar al verdadero, a Cristo. Y Él nos quiere bendecir a nosotros. Nos encerramos en nuestros problemas. Santo. Pero el apóstol Pablo entendía algo, hermano, tan glorioso, que aquel que apareció en el camino no lo iba a dejar nunca. Los demás me dejaron solos, dijo el apóstol Pablo un día. Todos se fueron. Demas me desamparó. Quedé solo en la cárcel. Pero el único que estuvo conmigo fue aquí Cristo. Porque el único que va a estar con usted, querido hermano, en los momentos más difíciles es el Señor. Pablo estaba esto en la cárcel, encadenado, pero Cristo estaba a su lado. Porque Él traspasa las paredes para estar con nosotros. Él pasa las dificultades para darte un abrazo. Él pasa las dificultades para abrazar a la iglesia, para alentarnos, para que sigamos adelante. La carne jamás te va a levantar. Un carnal jamás te va a tender la mano. Pero sí el espiritual. Cristo. Cristo. Él sí que nos da la mano poderosa cuando estamos caídos, cuando no tenemos ánimo. Él nos bendice. Gloria a su nombre. Dios nos ayude. Dios nos guarde, hermano. Poderoso es su nombre. Poderoso es Cristo. Quiero terminar aquí, hermano. Donde Jesús está allí, ¿cierto? Hablando con sus discípulos. Dice: yo soy la vid verdadera. Dice en el 15, capítulo Juan 15, versículo 1. Dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado, permanecer en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros no permanecéis en mí, no se puede llevar fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os amaba. Estas palabras, hermanos, tienen que caer en lo más profundo de nuestro corazón en esta noche. Hombres que amaron a Cristo, hombres que se despojaron
que decidieron, mujeres también que decidieron amar a Cristo, mujeres que dejaron también posesiones para ayudar en la obra del ministerio de Cristo. El Señor les dio vida eterna. El Señor nos paga bien a nosotros dándolo la vida. El Señor nos paga a nosotros llevando frutos, pero nosotros no tenemos que estar separados de Él. Dios nos bendiga, hermano. Dios nos guarde.